Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos da para poder escudriñar su palabra y traer para nuestras vidas enseñanza. Voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él sea en este tiempo, en este momento, hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, te damos por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de arrimarnos a ti para escucharte, tener palabras de ti y que sean de bien para nuestra vida. En este momento encomendamos nuestras vidas en tus manos para que tú estés, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones. Y gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos que a través de este medio estamos todos unidos y con ese deseo de escucharte y aprender de ti. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Domingo atrás yo he compartido con ustedes algo relacionado con esta palabrita llamada fe y los estilos de vida que el ser humano tiene, ¿no es cierto?, para conducirse. ¿Se acuerda? Y recordando, hay personas que viven de acuerdo a la vista, del vivir por vista. Es decir, son aquellos que tienen que ver para creer. Lo creeré cuando vea. Pero está la otra manera de vivir, que es a la cual tenemos que nosotros abrazar y conducirnos, que es el vivir por fe. Vivir por fe, la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Esa fe es el estar seguro de lo que uno espera, es estar convencido de lo que no se ve. Es decir, que la fe es creer, ¿no es cierto?, antes de ver. Así lo define allí en Hebreo capítulo, ¿se acuerda? 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En este tiempo yo quiero con ustedes seguir compartiendo algo relacionado a esto, la fe, pero en el día de hoy quisiera compartir ciertas razones, ¿no es cierto?, para tener fe. Las razones, ¿no es cierto?, por las cuales yo debo vivir por fe. Y como introducción a esto, en la vida cotidiana encontramos, ¿no es cierto?, personas que fácilmente identificamos su oficio, su profesión, con el solo hecho de observar cómo se visten o escuchándolos cómo hablan, cómo piensan, cómo actúan. Como por ejemplo, es fácil identificar a un militar, ¿no es cierto?, que porta un uniforme, un arma, y de forma inmediata nosotros ya nos hacemos esa idea, que esa persona trabaja, ¿no es cierto?, para defender, por ejemplo, la patria, dar seguridad a los ciudadanos, y también podemos decir es un hombre que es diestro, ¿no es cierto?, para el manejo de las armas. Así, por ejemplo, si vemos una persona que porta una chaqueta blanca y un estetoscopio colgado de su cuello, inmediatamente sabemos que estamos ante un profesional, ¿no es cierto?, de la medicina, ante un médico.
y que Él es un diestro, Él está justamente para salvar vida y sanar a los enfermos. Al igual que las personas que se dedican a una profesión, a un oficio, el cristiano debe tener algo que lo identifique. Con solo verlo, con solo escucharlo, con solo saber cómo piensa, y recordemos, ¿no es cierto?, que un cristiano, por etimología, es un seguidor, es un imitador de Cristo. Y si Él es el autor y consumador, ¿no es cierto?, de la fe, lo que debe identificar justamente a un creyente indiscutiblemente es la fe. Pero muchos creyentes cometen por allí el error de querer ser identificados como tal, más por la iglesia a la que pertenece que por la fe que profesa. Es decir, que preferimos ser identificados por nuestra religión más que por nuestra fe. Es por esto que, por medio de este mensaje, quiero compartir con ustedes 5 razones por las que tenemos que tener fe, 5 razones para tener fe y hacer de ella nuestro estilo de vida. Pues como dice Romanos allí en el capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Estas 5 razones no son que se agotan aquí, hay muchas más, pero me gustaría hacer hincapié en estas 5 que me parecen de gran importancia para nuestro estilo de vida, el vivir por fe, y más aún en este tiempo de intranquilidad, de inseguridad, ¿no es cierto?, de lo que no sabemos qué va a pasar mañana, en la que estamos viviendo. Ruego a Dios que estas razones por las cuales debo tener fe nos sirva para transitar este momento. Para ello vamos a buscar 5 pasajes bíblicos de los cuales vamos a extraer estas razones. Por ejemplo, la primera razón para tener fe es que ella me asegura el éxito. Para ello vamos a ir a Segunda de Crónica, vamos a buscar el capítulo 20 y vamos a leer el versículo 20. Dice la palabra de Dios: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Otra versión dice: y tendrás éxito. Poniendo mi fe en Dios, mi éxito, mi seguridad, mi prosperidad, como lo dice la Reina Valera, está garantizado. Los cristianos acostumbramos a hablar mucho de esto de la fe, pero sin tener por allí muy en claro el concepto que nos da lo que dije recién, Hebreos capítulo 11:1, en el que se nos dice que la fe es la certeza y la convicción de obtener algo que no se ve, que aún no existe. Es decir, que muchos cristianos
solo mencionan la fe, pero no tienen la certeza y la convicción de que recibirán lo que piden. Ahora, si usted empieza a caminar por fe, a declarar por fe, entonces ya no será solo una palabra, sino que será acción. Y cuando esa acción está fundada en la fe, el éxito es garantizado. Primera razón, la fe me va a asegurar mi éxito, mi prosperidad, me voy a sentir seguro. La segunda razón para tener fe es, ¿saben qué? Es un deber cristiano. Para ello vamos a ir allá al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos a buscar Juan capítulo 6, vamos a leer los versículos 28 y 29. Dice la palabra de Dios: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Tal como hablábamos en la introducción, un soldado se tipifica por su deber de defender la patria. De lo contrario, es un traidor a la nación. Al cristiano, como lo dice Juan, le es un deber ejercer fe en aquel que el Padre envió. Creéis en el que Él ha enviado. Es más, sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que nada de lo que hagamos sin fe es de olor grato y no es más que un activismo. En este sentido, el creyente solo tiene un camino para enfrentar todas las pruebas y situaciones de la vida, por medio de la fe, por medio de la fe. ¿Sabe? La tercera razón por la cual yo debo conducirme, vivir, tener fe, es que me da protección. Fíjense, vamos a leer allí Efesios. Vamos a ir a Efesios, buscar el capítulo 6, Efesios 6, y vamos a leer el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Como lo dice aquí Pablo, defiéndete con el escudo de la fe. Si somos soldados cristianos, significa que constantemente vamos a ser atacados por nuestros enemigos, por nuestros enemigos que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando estos atacan, lo hacen, dice la palabra de Dios, con dardos de fuego, es decir, con situaciones que consumen nuestras fuerzas. El escudo de la fe, ¿sabe? No solo te va a defender, sino que también, dice la palabra de Dios, va a apagar los dardos del enemigo, de manera que un cristiano con fe puede resistir todo ataque en el nombre del Señor. Todo ataque
en el nombre del Señor. La cuarta razón para tener fe es que, ¿sabe?, no hay religión sin fe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como se dijo al principio, hay muchos que por ser religiosos piensan que la fe viene en ese combo, en ese paquete. Saben, los apóstoles mismos, ellos clamaban a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Y como dice la cita de referencia, el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Es decir, que una religión que se vive por la tradición o por costumbre, ¿sabe?, es vana. Y es lógico, pues cómo Dios va a galardonar a alguien que no cree en Él, aunque pase todo el día allí metido, participando en una iglesia. Tenemos que tener fe, tenemos que creer en ese Dios. No hay religión sin fe. Y por último, la razón, ¿no es cierto?, a destacar también, por la cual vivir por fe, la razón de tener fe en este Dios que clamamos, es que la fe es un elemento fundamental en la oración, es un elemento fundamental en mi diálogo yo y Dios. Vamos a ver Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando estés dialogando a Dios, cuando estés pidiéndole algo a Dios, dice la palabra de Dios, pero pida con fe. Muchas veces oramos o nos dirigimos a Dios porque así hemos sido instruidos, pero saben, la columna vertebral o el eje de la oración justamente esto, la fe, porque en la oración nos comunicamos con un ser superior que no lo vemos, pero que por fe sabemos que existe, y por supuesto por las evidencias, ¿no es cierto?, que tenemos de su existencia. En este sentido, una oración hecha en forma rutinaria o con repeticiones por allí de frases es totalmente inútil. Si la esencia de la comunicación con Dios es la fe, entonces debemos estar seguros de que Él, por supuesto, nos oye cuando lo hacemos de esta manera correcta. 5 razones bien claritas, extraídas de las palabras de Dios, por las cuales yo me debo conducir, ¿no es cierto?, por fe. 5 razones por las que debo tener fe. Me asegura el éxito. La fe es un deber cristiano. La fe me da protección. No hay religión sin fe. Y la fe es el elemento fundamental de mi diálogo con Dios. Es el elemento fundamental de la oración.
como los expresamos, el verdadero cristiano es aquel que continuamente vive por fe, aún en aquellos detalles más insignificantes de la vida, pues este es el estilo de vida que le agrada a Dios. Cualquier otra forma de vivir no es más que una religión que tarde o temprano produce frustramiento y desánimo. Queridos hermanos, que repetimos por allí domingo a domingo en este tiempo que vivimos, tiempo de pandemia, de este virus que, como dije por ahí, nos trae ciertas incertidumbres, nos bajonea, etcétera, etcétera. No baje la guardia, viva por fe, viva por fe y disfrute del tiempo que Dios le da. Nos vamos a dirigir a Él nuevamente para darle gracias por su palabra. Gracias, Padre amado, te damos por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de tenerte a ti como Señor de nuestras vidas. Como tus discípulos te lo pedían, aumentanos la fe, Señor, y que podamos vivir por fe, sabiendo que tú, ¿no es cierto?, permanece en nuestra vida de una manera fiel. Gracias, Señor, por tu amor. Y nuevamente gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica. Y, Señor, añada bendición a la misma. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.